Gracia y paz, hermanos, estamos entrando en nuestro quinto día de ayuno. Esperemos que esté junto con nosotros haciendo parte de este momento tan importante que hacemos a cada semestre como iglesia, ¿verdad? Hoy entonces entramos en el quinto día y el tema de hoy es la vida completa, la victoria completa, perdón. Ayer estuvimos hablando sobre la victoria perfecta, hoy sobre la victoria completa. Y vamos a ver un poco sobre la primera aparición de Jesús después de resucitar. La Biblia dice que primera vez se le aparece a María Magdalena, que había ido temprano al sepulcro antes de que amaneciera. Y enseguida se le aparece 3 veces a los discípulos, o sea, después se le aparece 3 veces a los discípulos. Y en esas 3 veces los discípulos tuvieron que lidiar con 3 cosas importantes. Primero con el miedo, la incredulidad y la falta de frutos. Tal vez usted pueda identificarse con esto en algún momento, pero esto sucedió con los discípulos y nosotros vamos a ver entonces cada uno de estos 3 puntos. El primero, ¿verdad? Que cuando tuvieron que lidiar con el miedo, dice allí en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, ellos estaban reunidos después que Jesús había sido muerto, ya había resucitado, pero estaban recién en los días, ¿verdad? Y los discípulos estaban con miedo de que ellos también fuesen muertos por causa de ser cristianos, seguidores de Cristo. Entonces ellos estaban allí. Lo primero que Jesús les dice cuando se aparece, estaban con las puertas cerradas, Jesús se le aparece y lo primero que le dice entonces es paz, paz a vosotros. Y ahí la Biblia dice entonces que enseguida Jesús le mostró las heridas, ¿verdad? Las heridas demostrando de que Él había vencido, demostrando que ahí estaba la señal de que no solamente había muerto, sino que había resucitado, que estaba todo hecho, estaba consumado, que la victoria ya era nuestra por causa de aquella resurrección. La Biblia sigue contando todavía y sería el segundo punto, ¿verdad? Que es la incredulidad. La Biblia dice que Jesús se le aparece y en aquella primera momento que se le apareció estaban todos los discípulos menos uno llamado Tomás. Nosotros hoy conocemos Tomás por el incrédulo, ¿verdad? Pero Tomás no estaba, no sabemos dónde estaba, salió, no sé, pero él se perdió la primera aparición de Jesús, se perdió aquel momento tan maravilloso. Por eso que es tan importante nosotros participar de las reuniones de la iglesia, porque hay cosas que solamente el Señor libera en aquel momento. Entonces él se perdió y los discípulos cuando él llegó le dijeron: no sabe lo que sucedió, Jesús resucitó, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás le dice: yo no creo, yo solamente voy a creer cuando toque en sus manos, toque en su costado, yo no creo que Jesús resucitó. Y la Biblia dice entonces que pasaron 8 días, pasó una semana, un domingo nuevamente, Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos y va derecho ¿a quién? A Tomás. Le dice: Tomás, toca aquí en mis manos, toca la herida en mis manos. Y ahí Tomás quedó impresionado con aquello y le dice: Señor, Dios mío, Señor, ¿eres tú realmente? Y ahí Jesús dice: porque viste y creíste, más bienaventurados son aquellos que no vieron ni creyeron. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo: para Tomás fue una bendición haber tocado a Jesús, estado con Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros somos más bienaventurados, porque aunque nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, todavía no lo hemos tocado físicamente, pero creímos en su palabra, creímos en su evangelio, y la Biblia dice que somos mucho más bienaventurados que Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Entonces usted es mucho más bienaventurado. Y otro de los puntos también que dijimos recién, que ellos tuvieron que aprender a lidiar con el miedo, la incredulidad y la falta de fruto,
¿verdad? Otro de los puntos es la diestra de la justicia. En Juan, allí capítulo 21 del 1 al 6, usted lo va a leer ahí después si tiene un tiempo en su casa, fue la tercera aparición de Jesús. La Biblia dice que los discípulos estaban pescando, habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Estos discípulos eran profesionales, se conocían todos, estaban en el mar de Galilea, en verdad, es un lago, ¿verdad? Pero se conocían de punta a punta, sabían dónde estaba el pescado, sabían dónde podían pescar, pero aún así habían estado toda la noche pescando y no pescaron nada. Y de repente la Biblia dice que se le apareció Jesús y les dijo: echen hacia la derecha, echen las redes a la derecha. Y allí están los discípulos: pero Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, nosotros sabemos de esto, pero por causa de tu palabra, echaremos las redes a la derecha, a la diestra, ¿verdad? Y ahí entonces ellos echaron la red a la derecha y sacaron tantos pescados que las redes parecía que se iban a romper. Inclusive la Biblia dice que eran 153 grandes peces, ¿verdad? Entonces el Señor apareció allí y le mostró. El Señor apareció allí, manifestó su poder, manifestó su provisión, manifestó su milagro, haciendo aquella pesca milagrosa, ¿verdad? Ellos no habían pescado nada, pero Jesús apareció en aquel momento y Él suplió la necesidad de cada uno de aquellos discípulos. Entonces eso es profético para nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús después, cuando se le apareció, en varios evangelios hablan eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús se le aparece, tienen algo para pescar, algo para comer, y la Biblia dice que ellos dijeron: no tenemos, no hemos pescado nada. Bueno, echen a la derecha, traigan aquí. Cuando ellos llegaron, dice la Biblia que Jesús estaba allí preparando para los discípulos, tenía unos peces allí en la orilla y le dio de comer a los discípulos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo no necesito de lo que ustedes tienen, al contrario, yo tengo para darle, yo tengo para ofrecerle a ustedes, ¿verdad? Y la Biblia dice entonces ahí que eran 153 grandes peces, y en la Biblia nada está por acaso. En la Biblia los números no están simplemente por estar. Todo tiene un mensaje, todo quiere decirnos algo. Entonces, esos 153 grandes peces no están ahí por acaso. ¿Por qué la Biblia tuvo ese cuidado de registrar el número? Entonces, el número nos habla algo, ¿verdad? Hay un detalle muy importante en el significado de los números en la Biblia, ¿verdad? El 153 en realidad es un número triangular. ¿Qué significa un número triangular? En verdad, el 153 significa o apunta o el significado sería el número 17. Un número triangular es cuando usted suma, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar, ¿verdad?, al 17. Y si usted suma los números hasta llegar al 17, le va a dar el número 153. Es lo que es conocido por los estudiosos como un número triangular. Entonces el 153, el significado sería el número 17. Y el número 17 en la Biblia tiene varios significados, ¿verdad? El número 17 representa la victoria en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el arca de Noé, después que había llovido y que comenzó a bajar el agua, que él posó el día 17 del séptimo mes en los montes de Arad. O sea, el día 17. Jesús murió el día 14 y resucitó al día 17 también. O sea, la resurrección de Jesús fue un día que era la celebración de la Pascua, ¿verdad? Comenzaba allí el día 14 y iba hasta el día 17 que Jesús resucitó. Entonces, Jesús resucitó también el día 17, ¿verdad? Otro detalle importante sobre el número 17, la Biblia dice que Jeremías, él profetizó, oró. O sea, el profeta en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías oró 17 veces también.
17 veces fue la oración de él. Y dice la Biblia allí en Jeremías 32:9: y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. O sea, él compró un terreno también para ese nombre, ese Anameel, ¿verdad? Por 17 piezas de plata. Y como los números no están ahí también por casualidad, también los nombres no están por casualidad. Ese nombre Anameel significa Dios es misericordioso. Y el lugar que compró se llama Anatot, que en hebreo significa respuesta, que en hebreo significa respuesta de oración. Entonces el número 17 tiene un significado. En el día de Pentecostés habían 17 naciones representadas. Entonces el 17 significa ese 153 grandes peces que apuntan para una gran pesca que llegará a todas las naciones de la tierra. Entonces Romanos 8, del 35 al 39, Pablo hace una lista de cosas en las cuales nosotros tendríamos victoria, y él nombra 17 cosas también. Entonces sabemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, soplado por el mismo Espíritu, y ella nos muestra entonces 17 cosas en las que nosotros tenemos victoria completa. Entonces el 1753 o el 17 es un número, ¿verdad?, que representa muchas cosas para nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que estos son días de nosotros tener una cosecha abundante. Estamos pasando por crisis, estamos pasando por pandemia, estamos pasando por puertas cerradas, ¿verdad? Hay miedo, hay temor, pero creemos que en el nombre de Jesús todo esto va a pasar. Y después, y aún en cuanto todo esto está sucediendo, iremos a tener una gran cosecha en el área espiritual, una gran cosecha en el área material. Veremos milagros sucediendo en nuestras vidas, amén. Entonces guarde esa victoria completa en su corazón, guarde esa victoria en su corazón que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén.